Hola a todos y a todas, soy Branco Tubín, soy estudiante de Biología con mención en Medio Ambiente de la Universidad de Chile. Voy en mi cuarto año, estoy a punto ya de terminar. Y hoy les vengo a hablar de un tema que se llama flora y fauna de la región metropolitana. Antes de eso quería mostrarles un poco quién soy también, porque yo soy exalumno del Colegio Logaña. De chiquitito, el primer día de clase estuve desde pre-kinder hasta octavo, entre el 2003, si no me equivoco, 2002, 2003. Y, y estuve hasta octavo básico en ese colegio, entonces son muchos años los que estudié ahí y crecí ahí también. ¿Vale? Que el tema, lo principal que quiero mostrarles hoy día son, primero aclarar algunos conceptos como básicos de qué es lo que es una especie, los temas de biodiversidad, las especies nativas, endémicas, exóticas de nuestro país. Y después les voy a mostrar los grupos de plantas y animales que más nos representan, sobre todo en la región metropolitana, que uno cree que no hay tanto, pero en verdad sí hay bastante. Primero, quería mostrarles un pequeño ejemplo de cómo se puede diferenciar una especie de otra. Y hay ¿cómo se llama? Muchas maneras de determinar si una especie es igual a otra o no, pero una de las principales formas es saber si ambos organismos pueden dar descendencia, por decirlo de una manera, pueden tener cría. Por ejemplo, estos dos pajaritos que están allí, si se llegaran a encontrar y llegaran a tener crías, esto significa que estos pajaritos sí son una especie, o es una especie válida. En cambio, estos otros dos pajaritos de acá, uno se ve que es muy distinto al otro, ni siquiera pueden tener cría, entonces al momento de decir estos pájaros no pueden tener cría entre ellos, significa que son especies distintas, son totalmente opuestas incluso. Ahora para ver otro concepto que es la biodiversidad. ¿Qué es la biodiversidad y cómo se puede mostrar? Pues yo acá les puse dos cajitas llenas de figuras. Cada figura es una especie distinta de la otra. Por ejemplo, están las especies que son triángulos, ahí tengo estrellas, ahí hay unos rayos por ahí. Y preguntan, por ejemplo, a uno como biólogo le preguntan cuál es un lugar que tiene mayor biodiversidad que el otro. Yo tengo una pregunta que nos hacen bastante seguido, sobre todo en el trabajo de un biólogo. Entonces uno lo que debería hacer es aplicar la ciencia, ¿cierto? El método científico y ver qué es lo que podemos hacer con la información que nos dan, ¿ya? Entonces lo primero que acá podríamos hacer es contar, ¿cierto? Contar cuántos individuos o cuánta figura hay en cada cuadrado. Resulta ser que en cada cuadrado hay 15. Hay 15 organismos, 15 individuos que están dentro de cada sector. Entonces, ahora el paso que sigue es contar, pero de otra forma. Podríamos nosotros contar cuántas cantidad de especies hay, que es muy distinto al número de individuos, ¿cierto? Entonces, para el cuadradito del que está en el lado izquierdo, contamos una cantidad de especies igual a 3. Contamos 3 especies, ¿cierto? Que serían los triángulos, las estrellas azules y los rayitos que hay. Esos son 3 especies distintas. Mientras que en el otro cuadradito contamos 5 especies. ¿Ya? Contamos las mismas 3 de delante y le sumamos los corazones y esos gusanitos que están ahí, ¿cierto? Entonces, ya tenemos la respuesta a lo que
a lo que nos estaban preguntando de cuál es más biodiverso. La biodiversidad se refiere a eso, a cuánta cantidad de especies distintas hay en un lugar. Entonces, si nos preguntan acá cuál de los dos es más diverso, el de la derecha. Aquí les puse imágenes que muestran lo mismo que les quería contar antes con la figura, pero en la vida real. Por ejemplo, el círculo de la izquierda muestra estos se llaman cultivos o monocultivos de pino, ¿cierto? Después, para la industria maderera, que hay harto acá en Chile. Y en la imagen de la derecha, una foto de un bosque acá en la región metropolitana, muy cerca del Colegio Los Caños. Y, y a simple vista se puede ver claramente que existe una diferencia de diversidad muy grande. La imagen de la izquierda uno puede ver solamente uno, serían como los pinos y el pasto, ¿cierto? Serían como dos especies y nada más. Mientras que en la derecha podemos ver, hay cactus, hay pasto, ¿cierto? Hay unos arbustos, unos árboles más atrás. Entonces, en términos de biodiversidad, la imagen de la derecha es mucho, mucho más biodiversa que este cultivo de la izquierda. Otro concepto también que les quería mostrar es una especie nativa. Seguramente han escuchado sobre esto, o lo van a escuchar en algún momento. Y ¿por qué les puse la imagen de una araucaria? Porque es una araucaria, un árbol simbólico de nuestro país, ¿cierto? Resulta que la araucaria es una especie nativa. ¿Por qué una especie nativa? Les muestro el tiro. Esta imagen es los puntitos negros que salen, son los bosques de araucarias que existen en Latinoamérica, en Chile y Argentina. La gran mayoría de las araucarias están en el lado chileno, pero también tenemos araucarias que están en el lado argentino, ¿cierto? Y esas araucarias llegaron ahí de forma natural, o sea, el hombre no intervino en que esas bosques de araucarias llegaran ahí. Entonces, las araucarias sería una especie nativa del cono sur de América. O sea, es una especie nativa tanto de Chile como Argentina. ¿Ya? Una especie endémica. Aquí es un poco más complicado el término endémico, porque nativo se refiere como que es nativo o de una zona específica, no necesariamente de un solo país incluso. Puede ser una zona geográfica como el sur de Sudamérica o de un continente completo nomás. Una especie endémica, el lugar es mucho más pequeño. Por ejemplo, esta ranita se llama la ranita del Loa. Salió la noticia del 2019, le dieron hartas pantallas a esta ranita. Esta ranita vive en ese charco y en ningún otro charco de todo el mundo. Y ese es el significado de endémico, que solamente vive en ese lugar y en ningún otro lugar del mundo. O sea, esa ranita que está ahí, no la van a encontrar en ningún otro lugar. ¿Ya? Y especies endémicas, ¿cierto? Pues, hay varias. Chile tiene muchas especies endémicas que no se pueden encontrar en ningún otro lugar del mundo. ¿Ya? Y las especies exóticas son especies que han sido traídas por acción del hombre, ¿cierto? O del ser humano, a, a otro lugar que no es el natural, el propio. Por ejemplo, estas flores naranjas que están aquí, probablemente la hayan visto porque están en todos lados, están en cada camino. De hecho, estas fotos las saqué yo. Se ven muy cerca del colegio Ocaña. Y yo vivo cerca del colegio, así que las saqué ahí un día, porque están todas florecidas. Se llaman dedal de oro. El dedal de oro proviene de California, de ese sector. Es nativo de California, pero fue traída a Chile en algún momento, 1800, a fines de 1800, si no me equivoco. Y se dio tan bien acá que ahora está en todos lados. Entonces, esto es una especie que no es de este país, pero que actualmente está en casi todos los lugares este país, de la región. Esto es más o menos lo que decía del endemismo, ¿ya? Este cuadro,
Esta tabla muestra los números de especies que hay en Chile, ¿ya? Por ejemplo, existen 5.105 especies de plantas en Chile y un 51% son endémicas. O sea que la mitad de esas 5.100 especies de plantas son solamente chilenas y no existen en ningún otro lugar del mundo. Entonces, Chile tiene un muy alto nivel de endemismo en sus especies, ¿ya? En los anfibios, un 66% de todos los anfibios que están en Chile, los anfibios son ranas, sapos, salamandras, pero hay poquitas salamandras, pero son, son estos animales que viven muy, muy cerca del agua, del agua dulce sobre todo. Y la gran mayoría de especies de anfibios en Chile son únicos en Chile, no hay más. Igual que luego los reptiles. En reptiles tenemos las lagartijas, ¿cierto? Llena de lagartijas Chile, sobre todo la región metropolitana también. Y, y las aves, bueno, las aves tenemos mucha cantidad de aves, 456 especies de aves más o menos, más diría yo, pero ahí se ve que el porcentaje endemismo es un 2% y esto es solamente por el hecho de que las aves pueden volar y moverse a otras regiones de Sudamérica, ¿cierto? Y le es mucho más fácil moverse, pero eso no quita que poseamos una gran cantidad de especies de aves en nuestro territorio. Ahora les voy a mostrar ya alguna de las plantas que uno se puede topar y encontrar en la región metropolitana. Obviamente no se las voy a poder mostrar todas, pero sí elegí unas que son bien curiosas y representativas de nuestra región. La primera es la palma chilena, ¿cierto? Es la única especie de palmeras que hay en Chile y son de Chile, ahí puse que son especies endémicas. Entonces eso significa que no existen esta misma palmera en otro lugar del mundo. Pueden ser especies diferentes de ciertas otras palmeras que uno ve en las películas, pero esta en particular no hay en otro lugar del mundo. Y estas están en el extremo norte de la región metropolitana, ¿cierto? Casi llegando al paraíso. Ahí están la mayor cantidad de las palmas chilenas. De hecho, me acuerdo que en el Parque Bicentenario, que está en Vitacura más o menos, allí pusieron una palma chilena y está en mitad del parque y pasa muy desapercibida, pero es una especie que es única en el país. Y es una especie vulnerable también, tanto por la madera que produce como por la tala y todo lo que hace, los usos que se le dan a los frutos incluso. Y eso con la palma chilena. El ciprés de la cordillera es un árbol muy grande, puede llegar como a los 60 metros de altura. Es nativa, es nativa del Chile-Argentina ya. Acá pasa un poco más o menos lo mismo con la araucaria, pero al revés. Las poblaciones de ciprés en Chile son muy pocas, pero en Argentina está lleno de cipreses de la cordillera sobre todo. Eh, y acá es- son muy pocas las que están, cada vez quedan menos cipreses de la cordillera y en la región metropolitana hay, pero es bastante difícil de encontrar. La cola de caballo, esta cola de caballo es nativa de toda Sudamérica, porque esta planta llega incluso hasta Venezuela y Brasil, en el Amazonas hay muchas. Y en Chile también hay hartas. De hecho, esta cola de caballo es una de las más grandes especies que hay de este tipo de planta. Llegan como a los 3 o 4 metros de altura incluso. Y no tienen hojas. Son como unos tallos hacia arriba, medio filosos. Y, y eso es todo lo que es la cola de caballo. Y aún así son muy exitosas y crecen harto, sobre todo en los lugares donde hay agua. También se venden como adorno, como plantas decorativas harto. Pero son nativas de Sudamérica sobre todo. La yaretilla, este ya es mucho más complicado de ver,
porque es una planta de alta cordillera, ¿ya? Entonces uno tendría que subir mucho, mucho al cerro para poder encontrar yaretilla, pero es una planta nativa, ¿cierto? De toda la cordillera de los Andes. O sea, esta planta pertenece a la flora de la cordillera. Y lo importante de esta planta es que almacena agua. ¿Cómo almacena agua? Esta planta puede sobrevivir, está cubierta en nieve meses, o sea, y no se muere. Y cuando esta nieve se derrite, esta planta almacena agua en las raíces que tiene, las hojas, porque son muy chiquititas las plantas, crecen como una alfombra incluso. Entonces, entre medio de estas alfombras, el agua se almacena y permite la vida, y entre medio de eso viven muchos insectos, muchos otros animales que llegan a tomar agua. Y entonces es una planta que es súper importante en los ecosistemas de cordillera. Este azulillo lo encontré muy bonito, una planta muy linda y muy pequeña también. Crece máximo unos 2 centímetros, como de esta planta. Y la característica como principal de esta plantita es que es endémica solamente en la región metropolitana, o sea, en un cerro de la región, mucho más la cordillera, sí, porque es una planta de cordillera. Y existe esta planta y no se ha visto en ningún otro lugar, en ninguna otra región incluso. Y entonces por eso esta es una planta que está en peligro de extinción, pues muy delicada también. También mostrándole un cactus, está el espinifloro. Es un cactus que también es solamente endémico de la región metropolitana. De hecho, el único lugar donde se ha visto es como justo en las salidas de una mina, la mina de las arañas, si no me equivoco, que queda acá en la región metropolitana, en la cordillera. Y lo interesante de este cactus es que ahí en la foto chiquitita de abajo se ve que la mayor parte del cactus crece debajo de la tierra, y que las espinas que salen es para al final dar flor. Entonces, si uno se llegara a encontrar en algún momento con un cactus así, uno va a ver solamente esa parte chiquitita que está afuera y el resto del cactus está todo, todo, todo bajo la tierra. Entonces, muy interesante es cómo puede vivir este cactus acá en la zona de alta cordillera. El chagual, esta especie es endémica de Chile, es muy, muy común verla en todas las laderas de los cerros, sobre todo, muy, muy común verla, y es muy fácil de identificar cuál es, porque siempre da esta flor que es como un tallo grande hacia arriba y parece una piña, y esta piña al final es la flor del chagual. Y una planta muy importante para las especies que habitan, sobre todo de mariposas e insectos que viven en torno a esta planta. Este es como el guayacán, es a veces un arbusto, a veces un árbol, nunca se sabe, pero es también un icono de la zona los bosques de la región metropolitana, que la mayoría, los pocos que quedan, están cerca de la cordillera de los Andes y la cordillera de la costa. Este Guayacán lo vimos en la cordillera de la costa hace poco, y, y es un arbusto frondoso, es como una pelota gigante de unos 4 o 5 metros, no tanto. Y, y es espinudo, es muy espinudo, tiene muchas espinas y viven muchos animales al interior de este árbol, entonces también es muy importante para toda la fauna que habita en las cercanías de los Guayacanes, porque les proporciona un hogar, y un hogar muy seguro también. El famoso peumo, también es un árbol bastante grande, y puede llegar a ser bien grande, y es un árbol endémico de la precordillera, ¿cierto? Está en varias regiones, pero es endémico de Chile en general. O sea, no existe en otro país. Y la gracia de este árbol es que estos árboles no necesitan agua, no necesitan ser regados incluso, porque las raíces de este árbol son tan profundas que llegan a las napas de agua bajo el suelo,
Y desde ahí toman agua, no buscan el agua que está cerca de la superficie del suelo, sino que sus raíces son muy, muy, muy profundas. Por ejemplo, ese árbol que se ve ahí debe tener unos 5 metros, 6 metros de alto, y las raíces deberían medir unos 30 metros de profundidad. Entonces no tiene problemas para quedarse en lugares secos, en donde le falte agua. No, el litre también es un árbol que vive en la zona de la precordillera. Eh, es bastante conocido por la alergia que provoca cuando uno como rompe una rama y no se da cuenta que es litre, le pica a todos. Es muy molesto, pero es un árbol muy bonito y muy importante también, al igual que el peumo, en los bosques que están como en la precordillera de la región metropolitana. Y por último, en plantas, quería mostrar la ñañuca, que es un ícono tanto de mitos y leyendas del, del folclore, ¿cierto? De esta zona, del pueblo originario. Y una flor, una planta muy bonita que crece, se da justo cuando llueve. El- Apenas termina de llover, estas ñañucas florecen y salen, y son muy, muy, muy bonitas. Ahora les voy a mostrar algunos animales de los que se pueden encontrar acá en la región metropolitana. Partiendo con el sapito cuatro ojos. Es un sapo, este es un sapo nativo, muy, muy pequeño. Pues, esa foto mide unos 2 o 3 centímetros, no más que eso. Y de cuatro ojos porque, no sé si pueden ver, en la parte donde están las patas traseras del sapo, se ven unos ojos. Entonces los depredadores no saben cuál es la cabeza de este sapo, ¿cierto? Y vive siempre en ambientes donde hay agua, ¿ya? Esta iguana es la única iguana chilena, de hecho, iguana como tal, y es muy, muy bonita, es la iguana chilena. Es una especie endémica, o sea, no está en ningún otro lugar que no sea en Chile, y sobre todo en la región metropolitana hay muchas iguanas de este tipo. Y la principal característica es el color naranjo o salmón que tiene como en el vientre, y también se le dice iguana salmón, es muy, muy linda. Es muy grande también. De hecho, es de los reptiles más grandes que tiene Chile y pueden llegar a medir 60 centímetros. Son súper súper grandes y muy, muy bonitas. Este lagarto nítido, muy simpático. De hecho, ahí sale mordiendo una mano, unos dedos. Claro, una lagartija que es medio agresiva, ¿cierto? No le gusta que la molesten tanto, pero es muy bonita y alcanza unos 30 centímetros de largo. Es bastante grande para ser una lagartija, ¿cierto? Se le ven unas escamas amarillas que pasan como un verde y terminan como un azul y es muy linda. Esta es la culebra de cola larga. Es una de las dos o tres especies de serpientes que tiene Chile. Y es la más grande también. Llega a medir unos 2 metros. Se han encontrado serpientes de 2 metros. Y aunque no lo crean, son venenosas estas serpientes. Esta en particular es venenosa. Pero a nadie lo ha mordido, lo ha envenenado porque esta serpiente tiene los colmillos muy atrás en la boca, entonces uno tendría que meterle el dedo en el hocico de la serpiente para que recién que esta pueda inyectar veneno. Entonces a nadie le ha podido inyectar ese veneno ni morder, entonces no representa ningún tipo de peligro. Además es una serpiente muy, muy bonita, muy elegante y muy grande también. En Aves tenemos el icono, ¿cierto?, del escudo del cóndor. Es que es tremendo. Yo hace poco tuve la oportunidad de ver un cóndor en su hábitat natural acá en Santiago y fue muy bonito. Una de las principales características para saber si es cóndor es verle las alas, las puntas de las alas, tiene como los deditos abiertos, ahí se ven en la imagen,
pero son como plumas que parecen dedos, están siempre abiertos. Y lo otro que para saber si o sí que es cóndor, esta bufanda que tiene en el cuello, esta bufanda blanca, y que es la principal característica de este buitre, ¿cierto? Que come carroña y que ahora la población de cóndor se ha recuperado bastante, entonces se están viendo harto. Este es el famoso tío que yo creo que lo han visto en todos lados, y efectivamente en todos lados, en las calles, en la ciudad, en el campo. Y un ave que es muy simpática, me gusta mucho porque es muy oportunista en el sentido de que todo le sirve para comer. Ratones atropellados, cosas, pájaros que chocan con los vidrios, todo se lo come. Y no desaprovecha ninguna oportunidad. Además que también son pájaros que son muy territoriales, entonces si esto llegaran a ver un águila, por ejemplo, que hay en Chile un águila que es muy grande, estos pájaros no dudan en pegarle, en echarle, en espantar al águila de su territorio, incluso aunque ésta sea mucho, mucho más grande que los tiuques. Entonces, es una ave bastante interesante en ese sentido. Este también yo creo que lo han visto en todos los lugares y absolutamente todos los lugares hay chincoles. De hecho, por esto es porque puse los chincoles aquí en esta presentación, porque los chincoles tienen una capacidad que no muchas aves tienen, y es que pueden habitar en muchísimos lugares distintos. Por ejemplo, acá en Chile, el chincol llega desde el norte, el extremo norte de Chile, hasta lo más austral, lo más al sur, y desde la cordillera, en los lugares 3.000 metros, se han visto chincoles en 3.000 metros sobre el nivel del mar, hasta la orilla de la playa. Entonces, un ave que es muy versátil y, y que puede adaptarse a una diversidad de clima y de entornos muy, muy variados. Y por eso es bastante estudiada también este pajarito tan chiquitito y bonito. Los de Gu. Los de Gu son unas ratas, no, son ratas, son roedores, pero son de los roedores como clásicos de Santiago y de Chile, son diurnos, viven en el día y viven también en comunidades. O sea, muy parecido a como viven la suricata allá en África. Y viven en familias, se ayudan unos a otros, son un animalito que está muy, muy, muy bien estudiado. Sobre todo por científicos de la Universidad de Chile, allá se estudian todos los de U y son muy bonitos también. Ese de U que está abajo en la caja azul, también lo encontramos hace poco en la salida de Santiago, hace no, es como un metro menos. Y son súper grandes también, pero no tan grandes como los coipos. Los coipos son el roedor más grande que tiene Chile, nativo de Chile, y de toda Sudamérica, llega hasta Brasil, ¿cierto? En Perú también hay coipo, y vive muy asociado a los cursos de agua, porque a este roedor le gusta estar metido en la seca, en los tranques, en los humedales, siempre uno puede encontrar coipo. Y es bastante curioso, son súper buenos nadadores a pesar de ser tan grandes. Yo vi una foto de un coipo nadando en una piscina, de hecho. Y el último animal que les quería mostrar es un gato, el gato Colo Colo. En Chile tiene unas 7 especies de gatos salvajes que no son muy difíciles de ver porque viven muy alejados, son muy temerosos del hombre porque han sido muy cazados y cotizados por los cazadores. Y este gato Colo Colo es nativo también de toda la cordillera de los Andes y es muy bonito. Es un gato que es muy lindo, igual que los gatos domésticos, pero es así silvestre salvaje. ¿Dónde se pueden encontrar estos animales en la región? Generalmente se encuentran en toda esta zona donde se ven las montañas, se ven eh, el curso de los ríos,
mm, están como en las orillas de la región metropolitana y están también en los bosques que están cerca de la región, como el bosque El Panul. Yo creo que han escuchado, está muy, muy cerca del Colegio Locaña. Y, y un bosque, el último bosque nativo que queda en la región. Y existe un esfuerzo muy grande para salvar este bosque y lo que queda. Muchas de las especies que les mostré viven aquí y ahí les dejé una página que es muy intuitiva, muy bonita también, y muestra desde cómo llegar al bosque Espanul, qué es lo que se puede hacer allá y a las especies también que se pueden encontrar ahí. Así que si lo pueden revisar también estaría súper bueno. También les quería mostrar estas aplicaciones. ¿Ya? iNaturalist es una aplicación que se usa como para hacer ciencia biológica desde la casa. O cualquier persona puede meterse a esta página y decir, sabes que yo vi este pájaro en tal lugar y quiero saber qué especie es. Entonces sube la foto y les muestra a todas las personas que están conectadas y ellos pueden decir qué especie es o dónde está y hay un mapa también. Creo que se pueden meter fotos de plantas y a uno les dice qué especie de planta es. Entonces es súper útil esta aplicación. Igual que Buscabe. Buscabe es una aplicación que se hizo en la Facultad de Chile. Eran unos colegas que hicieron esta aplicación. Y es muy intuitiva en el sentido de que muestra todas las aves que se pueden encontrar en Chile. Tiene unos puzzles, unos juegos incluso. Y incluso tiene los registros, los cánticos de las aves. Entonces, muy útil para salir e identificar qué ave estamos viendo. Bueno, y eso ha sido mi presentación. Espero que les haya gustado. Pasé unos 2 minutitos, pero espero que les haya gustado mucho la presentación que hice. Eso. Chao.